Hace 40 años me tocó estudiar la primaria en el Instituto Valladolid, aquí en Morelia, Michoacán. Tenía un compañerito de nombre Raimundo, hasta ahí lo dejo. Muy inquieto, se pasó toda la primaria pegado al profesor, regañado porque no podía mantenerse tranquilo, sentado en su butaca y todo el tiempo se la pasaba de pie, dando vueltas a la butaca, echando relajo. Se la pasó regañado y los compañeros que tenía él en ese momento, otros 45 compañeros, pues llegaba un punto en el que nos desesperaba. A veces lo comprendíamos y a veces nosotros mismos lo regañábamos. Hoy, después de 40 años, no sé si usted ha escuchado algo que se llama dificultades del aprendizaje y que tiene que ver con el comportamiento y la conducta de niñas, niños y de adolescentes a partir de ciertas cosas que suceden en el cerebro humano. Dificultades del aprendizaje, de eso hoy platicamos aquí en este podcast Saliva y Sesos. Comenzamos. Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica, con Cristian Gutiérrez y Monse Calderón. Ya lo sabe que es un podcast semanal en donde Monse y un servidor platicamos temas cotidianos, pero ahora invitamos a gente que sabe de los temas especializados. Monse Calderón, te saludo con gusto. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Cristian. Muy contenta de estar una vez más contigo, con ustedes y con toda la gente que nos escuche, que nos puede ver a través de las diferentes redes por las que se emite este programa, con un tema que el día de hoy en lo personal, y creo que puede llegar a bastante auditorio que principalmente tenga hijos y a lo mejor en una etapa temprana podría ser de muchísima ayuda, y hoy vamos a hablar sobre todo esto que en algún momento a lo mejor se podría denominar como un niño de mala conducta, un niño pues distraído, relajiento, no sé cómo, o sea, todo relacionado a la conducta y no precisamente a que pudiese tener una dificultad en el aprendizaje. Y hoy aprenderemos cuáles van a poder ser estos diferentes tipos de dificultades que pueden presentar los pequeños y que se empiezan a detectar cuando justamente inician en una etapa escolar, y a lo mejor algún experto podría detectarlos desde una etapa más temprana. ¿Y qué hacer al respecto en dado caso que podamos nosotros en nuestros hijos detectar una que otra cosita, sin alarmarse obviamente, siempre con la responsabilidad de un especialista, pero que creo que hoy en día es sumamente importante hablar de ello porque mucha gente dirá, están de moda? Sí. Y como el famoso TDA, que podríamos más adelante abarcar un poco más, pero yo quiero saber si realmente están de moda o más bien antes no se sabía exactamente qué es lo que pasaba. Y nuestra invitada del día de hoy, te voy a dar el honor de presentarla. Julieta Gutiérrez. Muy especial. Ella es una psicóloga y además especializada en el tema de dificultades del aprendizaje. Julieta, bienvenida a Saliva y Sesos. Hola, buenos días, Monse, buenos días, Cristian. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, pues vamos a darle, Monse, si tú quieres comenzar, porque seguramente hay muchas cosas que preguntar. A mí me gustaría arrancar, pues, valga la redundancia, con el principio. Venga. ¿Cómo o qué es lo que lleva a empezar a detectar? Yo recuerdo, creo que alguna vez lo comenté yo con Cristian, mi mamá es maestra de formación académica de la normal, pero se especializó como en tipo de educación especial. Y yo me acuerdo que cuando yo era chica, yo de haber estado ya en la secundaria tal vez, mi mamá le hicieron como un grupo especial donde ella recibía a todos aquellos niños de primero a sexto que tenían alguna dificultad de aprendizaje. Y entonces mi mamá tenía que detectar por qué razón podría venir esa dificultad de aprendizaje. Yo me acuerdo, yo te voy a hablar no tanto como la experiencia profesional porque no la sé, pero yo me acuerdo que en esa época que yo seguía siendo una niña, observaba a estos pequeños que estaban en este salón y notabas que había niños que tenían dificultad, por ejemplo, en el lenguaje, no podían pronunciar, por ejemplo, una letra, a lo mejor la R, a lo mejor no podían, confundían a lo mejor alguna letra.
eran niños que a lo mejor eran sí muy efusivos, sí muy inquietos, pero a lo mejor había niños que eran todo lo contrario, eran niños introvertidos, eran niños que no les gustaba participar. Y entonces ella, más o menos en lo que yo observaba, había niños que pedagógicamente podía ayudarlos y había niños que detectaba que no era un tema pedagógico y que ya salía de su, digamos, de su capacidad o de su... de lo que ella podía generar profesionalmente y tenían que recibir alguna asesoría. Y muchos de estos niños, el problema venía de una situación emocional por algún trauma que ellos habían padecido. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de en qué momento podemos diferenciar que sí se trata de alguna dificultad de aprendizaje y no simplemente es una etapa del niño natural o dentro de la norma que va a pasar conforme su cerebro se va ya desarrollando. ¿Dónde existe vamos a separar a este sector? Muy bien, Monse, fíjate que dijiste muchas cosas interesantes y pareciera que sí eres una experta, que tu mamá te enseñó bien o observaste muy bien. Fíjate que las dificultades en el aprendizaje pues abarcan muchas cosas. Primero, bueno, puede haber una dificultad en el lenguaje, una dificultad en la escritura, en la lectura, en las matemáticas, y esto tiene varias causas, efectivamente. Hablan mucho de la dislexia, hablan mucho de la discalculia, hablan mucho del déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, pero efectivamente no hablan de las causas y de por qué estos niños tienen ciertas dificultades. Las causas pueden ser variadas, pero voy a dar algunas. Por ejemplo, cuando el nacimiento, ¿no? Desde que la mamá se embaraza, si tuvieron problemas, si no tuvieron problemas, si fueron 8 mesinos, 7 mesinos, a veces causa mayores problemas los 8 mesinos, por decirlo de una manera. Yo trabajo con niños con esta serie de dificultades y si tú haces una historia clínica, te puedes dar cuenta que desde el nacimiento, desde el embarazo, vienen ciertos problemas o antes, durante o después. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que un niño no respire a tiempo. Seguramente ahí en el sistema nervioso central hay alguna afección, alguna situación, y esto le genera al niño una dificultad de aprendizaje. Y comúnmente vamos a decir que un niño tiene TDA con hiperactividad o sin hiperactividad y viene unido con un problema de lectura. Pero efectivamente muchas veces es una parte emocional. Cuando yo estudiaba la maestría, me decían, ahora sí que cuál es primero, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? Como dicen, y decían, es un problema emocional que le causó una dificultad de aprendizaje o esta dificultad de aprendizaje le detonó una... Y entonces, a lo largo de lo que yo he visto, y me falta mucho evidentemente por ver, pero una va con la otra. Pero muchas veces sí, la parte, un niño que lo bulean, un niño que es vulnerable, un niño que es muy introvertido, obviamente se ve reflejado en la parte académica. Y cuando tú te das cuenta, y no solamente los papás, sino a mí me encantaría, bueno, a mí me apasiona mi trabajo, pero me encantaría que los maestros pudieran ver esa situación de, a ver, ese niño, ¿por qué es así? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se relaciona con sus compañeros? ¿O por qué es demasiado extrovertido? ¿Por qué no se puede sentar? Y entonces uno empieza a indagar y aunque no seas una especialista en el tema, te puedes dar cuenta de cosas y puedes ayudar al niño. Si tú ves que un niño está callado y le empiezas a preguntar y lo empiezas a motivar, inmediatamente, si no es una situación neurológica, inmediatamente empiezas a ver los resultados. Lo que es más, hay veces que son niños sin estructura, sin límites, o hay niños que tienen poca educación. Es decir, que una vez me llegó a consulta un niño de secundaria y yo veía y decía, pues se ve, ¿no? De repente hasta físicamente lo puedes notar. Y ya le empecé a hacer algunas pruebas y el niño solamente de lo que careció porque tuvo una infancia complicada, su dinámica familiar muy complicada, que no se la deseo pues a ninguno de los chicos ni de los niños. Y entonces no era un problema neurológico, no era un problema que se viera pues físicamente, y lo que pasaba era que no había estructura y que nunca le habían dado una instrucción académica. Entonces lo que él necesitaba era sí una fuerte regularización, pero obviamente en esa no instrucción académica pues muchas cosas no se desarrollan.
Y entonces hay que desarrollar muchas áreas dentro, podríamos decir, del cerebro, pero desarrollar habilidades que le ayuden a la vida, ¿no? En esa parte, entonces, como tú dices, hay un montón de causas y a veces también, como bien lo dices, es moda decir, tiene autismo, tiene TDA, tiene dislexia. Sí, pero ¿sí tiene realmente? O sí tiene O algo. la justificación. Exactamente, porque lamentablemente muchas veces, y no los culpo a los maestros, tienen muchos niños y no, pues mándenlo al departamento y ahí que se arreglen al departamento psicopedagógico y que ahí lo chequen. No, es que me queda claro que ese niño no es tan fácil como los demás y cada niño es diferente. Aburrido sería que todos fuéramos igualitos y todos sentaditos y de la misma forma, ¿no? Y no, la realidad es que todos los niños son distintos y unos necesitan más que otros. Yo siempre les digo, pero ¿hiciste lo que te dije? ¿Hiciste las sugerencias? Es que tengo 24 más. Sí, pero esos 24 no te necesitan, él sí te necesita. Él necesita la orientación, él necesita que lo apoyes y si lo ayudas, él lo va a lograr solo, ¿no? Y muchas veces, por la cantidad de trabajo que tienen los maestros o los padres, porque muchas veces empieza lamentablemente desde casa, pues no se da. Y claro que el niño sigue con la dificultad. Claro, por supuesto. Oye, Julita, a ver, voy entendiendo y escuchando y entendiendo lo que explicas. A ver, hablemos un poquito, si me lo permites, de estas dificultades para aprender o en el aprendizaje a partir de problemas neuronales, ¿dijiste? Neurológicos. Yo lo voy a decir en términos que comprendo, a ver si usted lo comprende con nosotros. Y lo digo con todo respeto, pero es con el afán de poder comprender. ¿Existe algún tipo de problema en el cerebro? Sí, algo. algunos. En algunos casos, no en todos. Pero, a ver, hablemos de esos. ¿En qué momento un papá, una mamá, un profesor, una profesora o un compañerito, bueno, los compañeritos es más difícil, pero te puedes dar cuenta que algo hay? Algo existe. Decías tú, ponías el ejemplo de un 7-mesino, un 8-mesino, alguien que al nacer se tardó en respirar, etcétera. Esas cosas pueden detonar algo acá en el cerebro. ¿En qué otros casos y en qué momento se puede uno dar cuenta? Qué bueno que lo retomaron y Monse lo mencionó. Lo que es preescolar, en ocasiones dicen, es que el niño es muy inquieto, pero en preescolar no puedes diagnosticar una dificultad de aprendizaje, o por lo menos yo no lo haría, no lo creo conveniente. Sí puedes tener rasgos, y si hay un antecedente ya en la historia clínica, pues tú como papá dices, pues está checando que se estén dando los procesos naturales del desarrollo del niño en el preescolar. Pero muchas veces quieren decir, es que no aprendió a leer, o es muy inquieto, y no puedes diagnosticar en ese tiempo porque el niño por naturaleza es inquieto. Ajá. Hay unos que brincan evidentemente y dices, pues hay que estar checando, pero no quiere decir que por eso lo vas a señalar y decir, sí va a ser hiperactivo. No, pues es un niño más inquieto, pero no es hiperactivo. O le cuesta más aprender, pero eso no quiere decir. Preescolar, 3, 4 y 5 años. No, sí. Yo empezaría a diagnosticar entre los 6 y los 7 y más, y los 6 no, porque es primero de primaria y todavía tiene la oportunidad de aprender a leer hasta el segundo de primaria. Sino a partir de segundo de primaria en adelante, sí puedes empezar a diagnosticar. Ahí el maestro ya se dio cuenta, le tardó en leer. Si tiene problemas de lenguaje, va a venir así como que en cadena, ¿no? Una situación, y el papá desde el inicio tiene que estar checando esa parte, estimular, mandarlo a terapia de lenguaje, lo que sea, para evitar esa situación. Pero desde primaria es cuando los problemas, vamos a decir así, las dificultades se ven más claras. No, así como cuando dicen, vete a hacer un estudio de alergias y te dicen, no, porque está muy chiquito y te van a salir falsos positivos. Eso pasaría si tú dijeras un diagnóstico a edades tempranas. Pero sí vale la pena prestar atención. ¿Cuáles serían esos focos rojos, por ejemplo, que podríamos...? Porque, a ver, mi pregunta podría ir también en ¿quién debería detectarlo? ¿El papá o el maestro? Yo digo que los dos. Okay, yo creo que es un complemento y lo digo con 100% de seguridad, porque el papá, como a veces al papá le duele ver ciertas situaciones, porque no quieres que tu hijo tenga nada, definitivamente, pero el maestro es malo decir que comparas a un niño con otro, pero ya después de los años te das cuenta la diferencia de aprendizaje de uno y dices, bueno, sí está desfasado, pero lo va a lograr. Pero tú te das cuenta cuando el niño no analiza, no sintetiza, ¿no? Ya cuando están más grandes dice, no, aquí no. Pero cuando están chiquitos son niños muy inquietos. Lo que es más, desde el nacimiento son niños muy inquietos y ahí ya te vas
anotado. Bueno, la primera es la historia clínica. Si ya te dicen que hay son 7 mesinos, 8 mesinos, yo ahí lo diría, alguna vez lo dije cuando fui a ver a una persona, les dije, tengan cuidado porque por lo regular, no digo que es una regla, pero después vienen ciertas situaciones que les afectan en el aprendizaje. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues empezar a estimular para evitar eso. O sea, lo que es más cuando les hacen las pruebas de que las hacen como cosquillitas en su manita y si tienen los reflejos, eso se llaman reflejos primarios. Y lo que es más, esos reflejos primarios te pueden decir si hay un problema de bueno, no de aprendizaje como tal, sino de algo hasta mayor más adelante. Entonces, vamos a decir, la primera es la historia clínica. Si tu hijo, tú tuviste problemas, tuviste amenazas de aborto, tuviste abortos, todo eso, ya yo diría... ¿Si te drogas, Julita? Es un foco rojo. Drogas, alcoholismo, medicamentos que no son los recetados por tu ginecólogo. Todo eso puede llegar a afectar al bebé. Y bueno, eso antes, durante y después del embarazo. Pero ya cuando el niño, y no hubo ninguna situación, lo que es más, hay niños que no tienen ninguna situación, que a mí me han llegado los menos. Nació con 9.9. Sí, eso los también, califican. ajá, y sí, les califican y aún así tienen alguna dificultad, pero entonces ya empiezas a ver, bueno, si no tuviste una situación de historia de desarrollo a lo mejor no tan prometedora o no sé cómo decirlo, que no se oiga feo, o sea, que no tuviste ninguna situación importante, entonces ya te vas, dices, bueno, por lo menos podemos a lo mejor descartar un daño, una lesión cerebral, bueno, hay otras, algún paciente alguna vez llegó y no tenía ahí se me fue el nombre, que une los dos hemisferios, ahorita me acuerdo que es el que conecta los dos hemisferios, y obviamente tenía problemas, y claro que pudo hacer cosas que con terapia creíamos que no, que eso es un caso muy especial, ¿no? Esos son pocos en la vida, pero sucede, ¿no? Y se me olvidó el nombre, pero si me acuerdo lo comento, pero otras de las cosas ya cuando los niños están en clase, por ejemplo, la motricidad fina y la motricidad gruesa, que no se vayan dando los momentos adecuados, ahí ya es otra cosa que puedes decir, no brinca bien, no logra caminar adecuadamente, no distingue entre derecha e izquierda, arriba, abajo, le cuesta dibujar o hacer las bolitas estas que hacen con papel, todo eso. Aclaro a los que nos escuchan, no quiere decir que siempre sea. Exacto. Sí es importante que seamos objetivos en esa parte. Siempre debe haber un antecedente que nos diga, lo que es más, como papá lo sabemos muy dentro de nuestro corazón, ¿no? Que no queramos verlo, esa es otra cosa, pero ahí está y tenemos que ser objetivos, decir, bueno, es más torpe que mi otro hijo, pero sí lo va a lograr, eso ya. Pero esas serían otras de las señales, que tarden en leer, que se coman las letras, que no puedan hacer círculos, hay niños que no pueden realizar círculos. Básicamente todos los ejercicios que normalmente ponen en preescolar. En preescolar, exactamente. Ahí es donde tú podrías decir, bueno, ya pasamos esta etapa y ella no lo logró. Que podrían ser unos foquitos. Ya en primero de primaria ya todo eso debe estar consolidado para consolidar la lectoescritura. La motricidad fina y gruesa son básicas para lograr la lectoescritura, las matemáticas, la memoria, la atención. ¿Qué es eso de motricidad fina? La motricidad fina es todo lo chiquito, ¿no? Las pinzas, cuando agarran las pinzas, cuando ponen puntitos con los dedos, al escribir, al colorear, al recortar, eso, y lo grueso es brincar, correr, brincar la cuerda, el hula hula, motricidad fina y gruesa. Y me dicen, eso se puede observar, ¿no? Sí, tú lo observas claro. en tu hijo. Es muy claro. Va al parque y se siente en el arenero y no puede, no pica en la tierrita, no pica, no mueve, no juega con la arenita, o sea, no hace pincitas con sus dedos, con sus manos. O les cuesta un poquito más. O sea, yo creo que sí. Yo nunca diría, si es así, es seguro que tienen, no. Pero si no lo tienen, tampoco lo van a tener, no, tampoco. Exacto. O sea, es como ir prestando atención y a lo mejor empezando a abrir la conversación con el maestro, la maestra, decir, maestra, he notado ciertas cosas, todo bien, usted que ha notado, y entonces ir de la mano, porque sí siento que últimamente la comunicación entre maestros y padres se ha visto un poco, pues, truncada. Ya no hay, Monse, no te hablan porque los ya profes. todo es por WhatsApp, ya te entregan a los niños en la puerta, ya no ves a la maestra ese día,
Y el papá, la mamá ya no se bajan, ya no tenemos Exacto. tiempo, ¿no? Y entonces ya te quedas con lo que tu hijo te puede decir. Si tienes un hijo que es un bla, 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 y te cuenta todo lo que es en el día, qué padre, pero si yo tengo una que sí y otra que no, ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? Todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, yo sí soy, a veces digo a la maestra a decir, hijo, estás de las mamás, que qué incómoda, ¿no? Maestra, oiga, yo noté que mi hija Preguntas. eso, pero me va a disculpar, pero a veces prefiero verme así a decir, pues pasó una situación, yo no me di cuenta y entonces nada nos dimos cuenta cuando el problema estaba demasiado avanzado, ¿no? Entonces creo que podríamos empezar por otra vez ejercer esta comunicación entre padres y maestros, que no sé si fue desde antes de la pandemia o con la pandemia menos tuvimos este Nos acercamiento. distanciamos más. Oye, Julieta, a ver, una pregunta que te quiero hacer. Yo, por ejemplo, desde hace muchos años he escuchado de estas famosísimas clases de regularización, ahora creo que les llaman reforzamiento. Mi chavito lee despacio, lento, pero el profe, la profesora ya me ofreció que me lo traiga, que se lo lleve por las tardes y que lo va a regularizar, lo va a poner al día, o en las matemáticas, o al escribir, etcétera. Y hay papás que tienen la oportunidad económica de llevar a sus hijos a las clases por las tardes. Y en muchas ocasiones yo he visto que los dejan, digamos, al día, los regularizan. Yo te quiero preguntar, ¿eso es lo mismo que lo que tú haces cuando te encuentras con una niña, un niño, un adolescente que tiene dificultades en el aprendizaje, o esas son cosas diferentes? No, sí son cosas diferentes. Cuando van a regularizaciones porque, pues por alguna razón no le entendió al maestro, porque se fue de vacaciones y no se perdió la explicación, o porque a veces no es un niño todavía más flojito, no le gusta tanto la escuela, y eso de regularización se va a dar sin problema. Se le dificulta el inglés. Sí, y lo va a aprender con más esfuerzo, pero lo va a aprender sin problema. Pero cuando es una dificultad de aprendizaje, ahí tienes que, no es tan fácil decirle al niño que no sabe distinguir entre derecha e izquierda, decirle, esta es la derecha, con la que escribes es la derecha, con la que no escribes es la izquierda. Y ellos es así de, no, o sea, tienen que saber cuál es su línea media, cómo está su cuerpo, porque ellos empiezan desde esta parte espacial de introspección, voy a decirlo como de esa forma, y luego empiezan a entender que si tú tienes una línea media, la mitad para acá, digo, ahí no me están viendo, ¿verdad? Sí, la sí derecha, a la derecha es la derecha, y hay que enseñarle de muchas formas, por eso es que es la terapia, porque lo haces con tu cuerpo, los pones de pie, vamos a decir, ya identificaste que esta es tu línea media, de tu línea media esta es tu mano derecha. Entonces vamos a hacer ejercicios con tu mano derecha, ponte como un avión. Si te digo, da la vuelta hacia la derecha, ¿hacia dónde lo harías? Y entonces el niño que le cuesta, jamás va a hacer esto. Esto que dices Ujú. suena increíble, Julieta, porque yo creo que un papá, una mamá que, como tú dices, pues no deseamos, yo soy papá, no deseamos que a nuestros hijos les pase absolutamente nada. Alguien que tenga un hijo con 7, 8 años, 9 años en tercero, en cuarto de primaria, pues seguramente te escucha y te ve y diría, pues ¿cómo mi hijo no va a saber hacia dónde es la izquierda? A ver, yo se lo llevé a la psicóloga porque tiene broncas con las matemáticas. Pero ahora la psicóloga me dice que mi hijo no sabe identificar cuál es su izquierda. Suena como increíble. Te quiero preguntar, ¿eso significa que hay algo en el cerebro? Pues es que no siempre tiene que haber algo en el cerebro. La verdad es que a veces es complicado diagnosticar a un niño con dificultades en el aprendizaje porque lo llevan al neurólogo y te dicen, es que no tiene nada. Y sí, efectivamente no tiene nada. La situación puede ser hasta de una sustancia que no se esté dando correctamente o que no se estén haciendo las conexiones correctamente por lo que tú quieras, porque están inmaduros, porque si hay una lesión, porque hay una lesión en la parte frontal izquierda o en la y entonces ahí ya empiezan los daños que le pueden llamar, pero en realidad no siempre se detectan. En realidad es complicado, por eso es mejor la observación, el diálogo con el psicólogo, con el maestro, con los papás, y eso ya empiezas a ver, aquí tiene, el problema es con la derecha y la izquierda, por decir algo que no es así, pues, así de simple. Pero eso los lleva a que en matemáticas o en la lectura empiecen a leer al contrario, como un espejo, o empiecen a escribir en espejo. O en matemáticas, eso me pasa comúnmente con los niños que les llaman disléxicos,
pues cuando estás haciendo las sumas, pues empiezas del lado derecho, pero cuando lees del lado izquierdo. Entonces ellos ya aprendieron eso y pues de alguna manera o mecánicamente lo hacen. Y entonces cuando quieren hacer las sumas empiezan del lado izquierdo. Y entonces empiezan y no les sale, pues claro, y el maestro dice, es que no sabe, pero ya te diste cuenta tú cómo está haciendo. Si los profes, que yo lo entiendo, no se pueden acercar y le dijeras, a ver, explícame, a mí me encanta decirle al niño, explícame tú cómo haces. Y ahí te das cuenta de tantas cosas y dices, ya vi por dónde está la viene? cosa. Porque dices, bueno, ¿y tú cómo? Yo lo pienso, ¿no? Digo, ¿cómo hizo esa suma? Y ya lo empiezo a ver y digo, ya entendí. O la resta nunca va de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Y entonces... ya sé, y los de llevar, ¿y por qué los de llevar? Entonces ya el niño en su mente es diferente cómo lo procesa, porque hay otra cosa, si bien no hay una situación física en el cerebro, pero sí perciben de manera diferente cuando, por ejemplo, el niño disléxico, ¿no? O los niños que no están lateralizados bien, porque aquí, bueno, ya estamos hablando de lateralidad, que es bueno, es muy amplio, pero si yo estoy lateralizada, yo soy diestra, pero tengo que ser diestra de mano, de ojo, de oído y de pie. Derecha, vamos. Derecha. Y si soy zurdo, pues por eso los zurdos a veces tienen mano, tanto problema. Exacto. Porque el derecho lo domina el lado izquierdo del cerebro y el izquierdo del lado derecho. Yo conozco niños que escriben con la izquierda, pero juegan al fútbol y le pegan con la pierna derecha. Y casi todos los niños les cuesta más trabajo. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú ves el dibujo que está allá, tu percepción es... lo ves y lo que hace tu cerebro, pues en la parte occipital, hace esto y se une y hace una sola visión, como cuando estás viendo por los binoculares, que le estás moviendo para enfocar, eso es lo que hace el cerebro y pum, hace una sola visión. Eso siempre lo hace. Obviamente, pues nuestro cerebro es maravilloso y lo hace rapidísimo, pero el niño que no está, que es derecho, está lateralizado el ojo de manera izquierda, entonces en lugar de hacer esto, así fácil, su cerebro hace, entonces hace como una vuelta así para meterse acá y entonces cuando empiezan a invertir. Pero eso es pues ya dentro del cerebro. ¿Cuándo podemos, no quiero asustar a los papás y empiecen a ellos a decir, mi hijo hace esto, no, digamos, esto, como decías, va en observación y se sigue analizando y bueno, algunos, pues sí vendrá de un niño que es inquieto, sí vendrá un niño que es distraído y conforme, ¿no? Disciplina, bla, bla. ¿En qué momento nosotros sabemos que esta situación que está presentando, esta dificultad que está presentando nuestros hijos puede trabajarse pedagógicamente, es decir, con alguna terapia de lenguaje, con dentro de la misma área escolar, a lo mejor ya pues fuera de la escuela, y en qué momento ya se define que si es un tema que viene de alguna cuestión médica, no sé, por ejemplo, los autistas que necesiten a lo mejor ya un tratamiento más específico o ya más con un, no sé quién, psiquiatra, no sé, que ya vaya más enfocado a un tema médico, ¿dónde ahí ya se rompe esta línea? Porque, por ejemplo, yo he escuchado de situaciones donde el niño, pues, no encontraban y hasta que ya lo llevan con un neurólogo, o dan, y resulta que el niño era autista, pero en una dimensión muy, muy tenue, que no se lograba como tanto diferenciar, y pues ya una vez que logran que era, pues a lo mejor el avance ya es un poco más significativo. Sí. ¿Dónde podemos detectar que aquí esto no va a ser suficiente, necesita algo más? Yo digo, en segundo de primaria ya lo puedes hacer, lo que es más, hasta primero de primaria. Y hay niños que en tercero de kinder puedes decir, sí, o sea, sí hay que empezar a hacerle estudios, o sea, hay que empezar a llevarlo ¿Todo esto se corrobora científicamente? O sea, o nada más podría decir, no, mi hijo tiene... ¿Cómo se llamaba la de antes? La de hiperactividad y... no, claro, sí tiene que decir. Se puso de moda hace 25 años, ¿no? Es que mi hija es hiperactiva. ¿Y por qué lo dijiste tú? Porque, todo esto tiene que haber un estudio que lo compruebe. Sí, hay, de hecho hay pruebas en donde, psicológicas, y se hace una batería de pruebas en donde hay ciertos rasgos que si salen, tiene déficit de atención, por decir algo. Pero aparte tenemos nosotros los psicólogos y los psiquiatras tienen el suyo y los neurólogos tienen el suyo. Nosotros tenemos nuestra Biblia, ¿no? Nuestro libro donde es el DSM-5, o por lo menos hasta donde entiendo yo vamos en el 5, si no es que me equivoco. Y ahí te dice, son trastornos
y de ahí habla de todos los trastornos. Y tú tienes que, después de hacer esas pruebas, tú tienes que decir, este sí entra en este o no tiene un trastorno, o simplemente es distraído, simplemente necesita estructura, necesita límites de los papás, necesita acompañamiento, porque eso nos falta muchísimo ahora, los niños están solos completamente. Entonces, eso puede ser por ese lado, pero si entra dentro, y porque te dice, de la categoría A, por decir algo, tienes que tener 6 puntos. Si estos se cumplen por 6 meses, lo tiene. Si hay uno, y si lo unes con él, cuando ya la situación es muy clara y lo mandas al neurólogo porque crees que puede haber alguna situación, ahí corroboras con el neurólogo, o el neurólogo también, bueno, él con sus pruebas que, bueno, yo sí las desconozco, o su, ¿cómo se dice? Exploración, diagnóstico, él puede decir. Por ejemplo, lo que hablas de los autistas, para mí ese, por ejemplo, es un caso, son como casos muy específicos y tienen que tener como mucho cuidado porque antes todos eran disléxicos, pero luego todos fueron TDA y luego ahora todos son autistas, ¿no? Entonces, es que se parecen, la verdad es que sí se parecen los trastornos, y hay muchos, la verdad es que si ven el libro te darás cuenta de que no nada más está eso, hay niños que son lo que es más superdotados o sobresalientes, y bueno, yo no sé si aquí en Morelia hay escuelas que tengan salones o estén preparados para niños superdotados. Y lo que es más, te voy a decir una cosa, los niños superdotados, los catalogan muchas veces como niños con déficits de atención, con dificultades en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque son inquietos, porque se aburren, porque molestan al de al lado, porque ya no contesta, porque pues lo que tú me dices, pues, ya voy y vengo, y son niños que dices, sí, a veces son distintos en su comportamiento. Pero yo creo que también estaba ahí un punto importante, no estamos acostumbrados a aceptar las diferencias de los otros como seres humanos. Y yo creo que deberíamos empezar por ahí, maestros, padres, niños y todo el universo. Y eso yo lo desearía muchísimo, a veces pienso que es una Etiopía, o ¿cómo se dice? Utopía, en donde dices, algún día se logrará, porque todos deberíamos aceptar las diferencias del otro. Ese niño, efectivamente, si es superdotado o es sobresaliente y es inquieto, pero entonces tú como maestro, ¿qué vas a hacer para que ese niño no te distraiga a los demás y para que ese niño aprenda y que no lo limites y que en lugar potencies esa parte de... Entonces hay un montón de cosas, pero me queda claro que, yo trabajo en una institución y no los juzgo y de verdad a veces el tiempo no te da para decir, a ti va a ser de esta forma, a ti va a ser de esta forma, pero el maestro tiene que tener la suficiente o las habilidades desarrolladas para decir, ¿cómo voy a dar una clase en donde pueda cubrir con todas las formas de aprendizaje de los niños? ¿Me explico? Y hay formas de hacerlo. En realidad tú puedes decir, voy a leer la célula, pero voy a empezar con un video para los que aprenden por ahí, pero luego les voy a decir que dibujen esto para los que aprenden por otro lado, pero no saben que ahora vamos con plastilina para los que aprenden. Exacto. A veces me encantaría que fuera así, pero por eso lo digo, a veces a lo mejor solo es mi imaginación, es la utopía, ¿no? Y me gustaría que la gente en su mayoría dijera, pues tú eres así, te acepto, y tú eres así, te acepto, y no juzgo porque eres... A ver, Julita, qué interesante, a ver, que hubiera 25 métodos para cada uno de los chicos, digo, si hablamos de colegios particulares, porque en las escuelas oficiales no sé cuántos niños, niñas entren en el salón, no sé si más, o ya 25, que es como que el estándar que se sugiere para la parte pedagógica. Pero a ver, vamos a suponer que no hay tiempo, que la Secretaría de Educación del país te marca que tienes que cumplir con programas, hay que correrle. En los colegios particulares los libros son no caros, son una chingadera de caros, son carísimos. Y entonces los papás nos enojamos y nuestros hijos no llenan sus libros porque nos costaron 10,000 pesos al inicio del ciclo escolar. Y los profesores pues ya bien nerviosos, bien acelerados, es que los papás quieren que yo termine los libros, bla, bla, bla. Yo te quiero preguntar, Julita, a ver, por ejemplo, tú en tu experiencia, ¿podrías decirle a la gente, mira, tu hijo, tu hija viene muy bien desarrollada y ella aprende, por ejemplo, mucho de manera auditiva, por ponerte un ejemplo, para que en casa papás, mamás, independientemente de la escuela o del colegio, trabajemos con nuestros hijos? A ver, a mí la psicóloga Julita Gutiérrez o alguien especialista ya me dijo que tú eres mucho más auditivo que cualquier cosa. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a ayudar por las tardes o cuando pueda a estudiar lo que tengas que estudiar, pero lo vamos a hacer de manera auditiva porque le creo a la psicóloga Julita o a alguien más que eres
preferentemente auditivo. Vamos a ver la célula y vamos a ver si te pongo audios. Vamos a ver la geografía, vamos a ver los océanos y voy a ver la manera de ponértelo en audio. ¿Eso se puede hacer? Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Toda la vida se ha dicho, si eres auditivo, que te enseñen de manera auditiva, si eres visual. Sí va a ayudar, efectivamente va a ayudar porque el niño va a estar más concentrado, pero yo iría más por la parte de que el niño aprenda de todas las formas. O sea, yo más bien enseñaría al niño a que aprendiera auditivo, sí, lo más fuerte, si te estoy regularizando, pues me voy a ir en esa parte, pero yo como maestro y como papá diría, te enseño de todo para que aprendas de todas las formas, porque vas a tener maestros distintos, vas a estar en trabajos distintos, entonces tienes que aprender de todas las formas. O sea, tenemos forma que de desarrollar lo auditivo, pero también voy a trabajar con mis hijos para que se les desarrolle más también lo visual. Sí. Y también, sí, debe de ser. Por eso digo que sería fantástico que una escuela o en las escuelas los maestros prepararan su clase de muchas formas. Lo que es más, se dice en la microenseñanza que son 7 minutos diferentes para cambiar de dinámica dentro del mismo tema. Es decir, si yo estoy viendo la célula, te la voy a explicar de diferentes formas. Cada 7 minutos. Siete veces no minutos, 7 veces en lo largo de la clase. De la clase. Sería fabuloso. ¿Por qué? Porque al que no aprendió de una forma, aprendió de la otra, pero ese que era auditivo y el otro que era visual, pues ya le quedó claro con lo auditivo y al otro con lo visual, y entonces el niño ya está desarrollando esa habilidad también. Sí debe de haber profes con ese talento. Yo creo que ya menos que antes. O bueno, no sé cómo era antes, pero sí creo que hoy en día este tema de lo que les exigen, tanto en el tema federal de la SEP como con las particulares, también lo que exigen a los mismos maestros, que yo me acuerdo en una junta que justamente la maestra nos comentó de que yo sé que ustedes están viendo que el libro está regresando y no seguimos avanzando. Bueno, ¿a ti también te pasa eso? Sí, no sé qué prefieran, porque yo veo que todavía a los niños no les ha quedado claro. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que me vaya así o qué? Y luego escuchas como a papás de justo esto. Pero, maestra, es que entonces no estamos avanzando igual que el año pasado. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ¿cuál es tu afán en la vida? Que tu hijo lo que aprenda, lo tenga bien aprendido y que vaya desarrollando sus habilidades. Exacto. O que nada más te hagan que pases, como yo me acuerdo que estudiaba nada más memorizando y después 3 meses yo decía, ¿qué era? Porque había estudiado nada más para el examen. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál? O sea, hay que aprender a tolerar y a empatizar con la educación de nuestros hijos, qué necesitan y cuál es el ritmo que cada uno tiene, y sin comparación de, es que el otro niño ya ve que leyó y la mía no, ¿por qué? Bueno, a lo mejor tu hijo... Eso lo dicen las mamás, las mamitas en los grupos de WhatsApp. Exacto. Mi hijo ya aprendió a leer. Pero esa es una realidad, no está preparado. Exactamente. Todos los niños tienen su ritmo, van a llegar, muchos me llegan con esa situación. Enseño a leer a los niños, que respondiendo un poco también, que creo que me fui a otro tema, pero la regularización y la terapia es distinta, pero cuando hago terapia, pues sin querer o queriendo, más bien, pues meto la parte de regularización, porque si llegan porque no saben leer, doy terapia, pero la terapia la combino con las vocales, para que aprendan a leer, ¿no? Pero todos llegan con esa, es que el niño fulano sí lee y el mío no, pues qué bueno, él le tocaba leer a ese ritmo, el tuyo va a leer. Pero espérate tantito, dale ¿no? Dale espacio, dale tiempo a sus propios procesos. Cada niño tiene su propio proceso. De manera natural. De manera natural. Y yo no puedo forzar el proceso del otro. Sí le puedes enseñar, sí le puedes dar terapia y desarrollar esas habilidades. Pero no puedes exigir que aprenda algo, porque entonces sí le voy a generar una dificultad. Yo, como papá, como maestro, como terapeuta, te estoy obligando y entonces sí te voy a generar la dificultad. En inglés, ¿no? En las escuelas bilingües luego, es que el compañerito de mi hija ya sabe inglés. Maestra, ¿por qué la mía no sabe inglés? Oye, Julita, tenemos una comunidad de WhatsApp de Saliva y Sesos, nos quedan pocos minutos, y bueno, desde ayer estamos platicando precisamente de estos temas. La gente tiene diversas ideas, pero te preguntan por aquí, y lo tomo porque Monse lo mencionó ahorita. Laura Fuentes nos escribe, Ivonne Sánchez nos escribe, gracias a todas y a todos los que nos escriben. Ya subieron por ahí, Michael subió una foto, Jechuy García, gracias. Arturo Escalera, muchísimas gracias por escribir. Minerva Cervantes, muchas gracias a todos ustedes. Adrián Vargas, Rosy Hernández, gracias. Víctor Sánchez, a todos los que escribieron, pero te preguntan por el autismo, y dice...
Dice, ¿por qué surge el autismo? ¿Es una condición de nuestro tiempo o siempre ha existido? Pero bueno, hace 25 años hasta medicaban a los chiquitines para tenerlos tranquilitos porque decían que eran hiperactivos. Y les daban una pastillita y los tenían ahí pobrecitos, casi dormidos. Y hoy yo escucho mucho esto del autismo, Julieta, y luego ahora escucho que hay autismos en distintos grados, etcétera. Y te preguntan que si el autismo siempre ha existido o es algo de moda. Siempre ha existido. Yo pienso que siempre ha existido, pero como bien decía Monse, antes los padres estaban más con los hijos y si no aprendías, pues aprendías a fuerzas. Y si eras medio lentito o te costaba más o lo que fuera, pero no pasaba nada. Y aprendías, porque aprendías o salías adelante, o de plano no salías adelante, porque los hay que no salían adelante, ¿no? Yo creo que siempre ha existido, pero bueno, también le han dado términos distintos. De hecho, el autismo se puede confundir con otros trastornos. Y por eso es que tiene que ser alguien especializado que diagnostique al niño con autismo. Antes era el niño con Asperger, antes era el niño con autismo leve, moderado, grave y así, ¿no? Y ahora dentro del libro que les menciono, que es el DSM-5, ya nada más te lo maneja como el espectro autista. Ya entra dentro de ese porque de repente, a veces, así me siento con los especialistas, es como, pues ya no sabes si decir si poco, si es mucho, ¿no? Pero está ahí dentro de ese espectro porque entra dentro de los rasgos que nos marca la teoría, vaya. Nos marca, pero yo creo que siempre ha existido esto, pero antes no se ponía tanta atención o antes no era, pues que ahora los niños pues no les puedes ya decir nada ni hacer nada, ¿no? Pero antes ese es otro tema, ¿no? Pero ahora sí los presionan. Una última pregunta, yo te quiero hacer una última pregunta. Después te vamos a seguir invitando porque el tema es demasiado amplio y se nos va a quedar mucho pendiente, pero a ver, voy a hacer la pregunta incómoda, pero la tengo que hacer. Por ejemplo, alguien que tiene autismo o que tiene TDA, que es hiperactivo, que tiene déficit de atención, que a lo mejor es disléxico, en fin. ¿Estos trastornos se los llama? ¿Se curan, Julieta? No, es una condición. No se curan. Y Es a una ver, condición pero ¿cómo le das la garantía que no a papá, mamá? Perdón. ¿Cómo le das la garantía a papá, mamá? Porque eso nos va a doler. Si el papá, mamá se entera que eso es una condición que no se cura, pues nos va a doler mucho. ¿Cómo se trabaja con ellos, con los niños? ¿Salen adelante? Sí, salen y son muy exitosos. Es gente muy exitosa, chingón. Solamente que es como todos. De hecho, todos tenemos una condición, ¿no? Yo lo veo así. Cuando llegan, pues uno tiene condición de que no escucha bien, otro que necesita lentes, otro que no sé, la motricidad, algo, ¿no? Yo siempre pienso que todos tenemos una condición, pero tú sabes cuál es tu condición y al saber tu condición y aceptarla, tú trabajas para ello. Y entonces tú dices, si a mí se me olvidan las cosas, agarro una libreta y lo anoto. Y luego voy, ya sé que se me olvida, pero ya no se me va a olvidar nunca porque lo traigo anotado. Prefiero traerlo. Entonces, exactamente, el niño cuando es un niño con dislexia, que es una condición con la que se vive, sabe que le va a costar más la lectura, pues practicas más la lectura, haces ejercicios más de lectura, si sabes qué palabra se te confunde, tú mismo relacionas y dices, ok, la B es con B, pero es la que se marca a la derecha, entonces empieza el mismo niño a hacer una relación de que, el palito lo voy a pensar como si es mi línea media, entonces para acá. Eso lo enseñas tú. Sí, claro, y ellos empiezan a tener sus propias estrategias, porque al final del día son tus propias estrategias. Hay muchos niños con déficit de atención y gente famosísima con déficit de atención que son brillantes. Exacto. Y son exitosísimos, solamente hay que encaminar y los papás decir, pues sí te duele, pero ya en ese dolor decir, lo acepto, ¿y cómo le hago para que esto fluya y sea mejor cada día? Y que esas aptitudes que tiene, porque todos tenemos buenas y malas, o unas desarrolladas o unas no tan desarrolladas, lo que voy a hacer es potenciar eso que tengo, ¿no? Y que le dejemos un poco de temer a los diagnósticos, porque seguramente el diagnóstico va a ser la herramienta para poder ayudar o potencializar o tratar aquella situación que está impidiendo este avance académico. Yo creo que si ya tienes un diagnóstico y sabes lo que es, se puede trabajar en ello para efectivamente lograr que el niño pueda seguir avanzando. Yo he escuchado casos ya de adultas, o sea, ya como yo de mi edad, que dicen, es que me acaban de diagnosticar que tengo TDA y entonces ahora ya entiendo, toda la vida pensé que yo era esto y yo sintiéndome mal conmigo misma, decir, ¿por qué? Y resulta que me acaban ya de adulta de diagnosticar con TDA y no sé la maravilla que es ahora, ya sabiendo que tengo, ¿cómo puedo manejarlo?
2 puntos importantes que acabas de decir. El diagnóstico es fundamental, porque es como tu punto de partida. Si no, es como trabajar a ciegas. Sabiendo que tienes, todo es diferente, porque entonces aceptas tu situación, aceptan la situación del niño y le ayudan a que sea exitoso en la vida, ¿no? Exacto. Y otra es esto, que el niño sepa cuál es su situación o el adulto sepa cuál es su situación para poder mejorar, exacto, modificar, cambiar y lograr los objetivos que tienes en tu vida. Pero si no sabes y no le digan, no tiene, no, o sea, aceptemos cuál es la realidad. O que nada más, es el burrito. O es el que, yo en mi casa, por ejemplo, hacen mucho el comentario entre mis hijas de, a la más chica es a la que le vamos a pagar la universidad. Y a mí me da mucho coraje porque aunque yo sé que lo hacen desde una broma, es como, no sabes lo que la grande puede estarle quedando. O sea, una cosa es que a ella se le dificulte más el estudio, pero no quiere decir que por eso no le vaya yo a echar ganas para que saque la universidad. En mi época, Monse, perdón, y lo voy a decir porque saben cómo soy, en mi época les decían los mongolitos, es el mongolito, es el tontito, es el lento, ¿no? Así les decían en mi época. Que ahí vamos al punto de la aceptación de no las saben diferencias, ¿no? El daño que hacen y que hacemos. Eso, el daño que hacen y lo que les queda, ¿no? Exacto. O sea, y si es verdad o no, ya tanto te lo han dicho que pues sí es verdad, ¿no? Julieta, vamos a poner en un cintillo aquí en la imagen de YouTube, vamos a poner tus redes sociales o vamos a poner tu número de WhatsApp por si la gente te quiere localizar, te quiere buscar. Me quiero despedir pidiéndote que rápidamente nos platiques un caso de éxito que hayas tenido, algo breve, algo que se te haya presentado así medio complicado, que hayas dicho en la torre, llegó esta niña o este niño, pero salió adelante. Sí, bueno, no se va a oír feo, pero siempre son éxitos, aunque sean poquito, ¿no? Porque, bueno, uno los ve y... Eso está chingón. Partes de que siempre hay un éxito. Siempre hay un éxito, sí, yo siempre creo que cuando les dicen es que tú nunca vas a leer, yo siempre digo, siempre hay la esperanza. Entonces, esta niña llegó diciendo que nunca iba a leer porque tiene una situación importante física. Estaba chiquita, bueno, ya va en tercero ahorita. ¿De primaria? De primaria, iba en primero, era proceso natural, pero ella tenía una visión lateral, o sea, tuvo todo este desarrollo 7 mesino y bla, 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 y solo veía así, exactamente hacia acá. Hacia los laterales. Hacia los lados, y hicimos trabajo de ojos, hicimos trabajo de motricidad, de lateralidad, de todo. Ella aprende a leer, porque pues leía así, tengo que decir que tenía una sombra, bueno, le llaman sombra guía, y ella me ayudaba, yo le dejaba entrar a las terapias, y yo le decía, tú vas a replicar todo lo que yo hago aquí, yo te lo voy a enseñar a ti, y ella iba y se lo hacía en su casa. Y entonces eso ayudó, tengo que decir que el trabajo fue en conjunto, pero fue un caso de éxito, pero para mí fue de éxito porque en la escuela le preguntaron, ¿quién te enseñó a leer? Y dijo Julieta. Entonces eso para mí fue así como... Claro, sí. Pero ¿Y ahora ya puede ver hacia el frente? No, ella nunca va a ver, por eso les digo, ella lateral? Sí, porque es como si le cosieron aquí para curarle las retinas, creo que es entonces tiene una cicatriz, entonces ella nunca va a poder ver hacia adentro. Pero aprendió técnicas para leer de forma lateral. Exactamente, o sea, si nos vamos a enfocar en que nunca va a lograr esto, entonces pues nos vamos a quedar sin leer, por eso es lo que digo, o sea, aceptando cuál es nuestra realidad y su mamá que es una gente que se movió y le echa muchas ganas con su hija, dijo, ok, sí es, ok, y aprendió a leer. Y ahorita para irnos tu turno, adelante. Pues yo pudiera decir nada más que a lo mejor en muchas ocasiones yo puedo hablar o comentar mi experiencia desde el privilegio realmente porque tengo la posibilidad, ¿no? De que si yo veo un tema con mis hijas, yo acudo si se puede en la escuela, si no por fuera, y entonces uno hace el esfuerzo. Y yo sé que no es la normal en toda la población, mucho menos en México, pero sí creo importante que podremos observar, que podremos empezar con este diálogo con los profesores. Hoy en día, esto mismo que tú comentas, yo ya lo había escuchado precisamente mi mamá que me decía, es que aquí la que te debería dar el cómo hacerlo es la maestra, o sea, tú ya observaste qué es lo que hay, pero muchas veces los maestros tienen tanto que no pueden, pero si tú vas y dices, sí maestra, pero pero es mi hija y es la que me interesa, y yo voy, y entonces posiblemente podamos lograr algo más, y situación que yo les comenté de mi mamá, que ella tenía su grupo, es en la federal, entonces no sé si hoy en día siga habiendo, pero infórmense, traten de hacerlo, hay que tratar de que nuestros hijos, con nuestras herramientas y con lo que esté a nuestro alcance, puedan sentir, sobre todo primero nuestro apoyo y no tacharlos como,
ya no te voy a apoyar porque ya me reprobaste todas las materias y entonces estás castigado de aquí hasta el próximo examen y 1000 cosas que posiblemente podamos caer en eso, en lugar de descubrir de dónde viene que mi hijo está teniendo estas dificultades y ayudarlo. Créame que al que más le va a servir es a su propio hijo, a que el día de mañana no venga cargando, no nada más el problema que tiene en esta dificultad de aprendizaje, sino 1000 traumas emocionales que de adulto le va a tocar si puede resolver, y si no, le pudimos complicar aún más la vida en lugar de ayudarlo a descubrir de qué forma. Así es, Julita, gracias. Gracias, Cristian, gracias, Monse. Saludos. Perfecto. Oiga, yo lo quiero invitar, acuérdese a suscribirse a este canal de YouTube, a este programa Saliva y Sesos. Es semanal, es un podcast. Estamos en las plataformas de Spotify, estamos en YouTube, estamos en iHeartRadio. Active la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que haya un programa, y por supuesto lo invito a darle like para que nos ayude a que llegue más lejos el mensaje con nuestros especialistas. Gracias, Monse. Gracias, Julieta. Gracias. Soy Cristian con acento. Adiós. Esto fue Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica.